No voy a decir ahora, puedo decir solo bienvenidos. Di bienvenido. Hola. Ok, eso va para aquí. Ya. Déjame dar mi bienvenida. 1, 2, 3. Bienvenidos a Dato Mata Opinión. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial y ese mito que dice ¿nos va a reemplazar a los humanos o es una herramienta que nos va a ayudar a hacer mejor las cosas? Entonces ya no viene este típico de los robots como inteligencia artificial, sino algo ya más profundo, aterrizado en datos, métricas y un enfoque legal para Ecuador. Ok, en ese caso la idea es separar el miedo de evidencia. ¿Sí? ¿Por qué opinión? Tenemos todos, hasta el vecino que no lee nada. O sea, todos podemos opinar, pero sí hay que un poquito leer. Entonces, en este aspecto nos centramos en dos documentos guías. Uno cuantifica realmente la exposición del trabajo a modelos tipo ChatGPT, Gemini, que son LLMs, que son esos modelos que facilitan el entendimiento de una máquina al lenguaje de natural, de ese lenguaje humano. Es, por ejemplo, tú estás en una tribu por ahí indígena y no sabes de ese idioma. ¿Sí? ¿Ya? Ellos tienen su idioma que tal vez en los equipos veas como ceros y unos, ¿sí? True or false, verdadero o falso. Entonces hay una gran cantidad de procesamiento, igual en esos archivos hay una gran cantidad también de aprendizaje para nosotros entender su idioma, pues al final del día esos LLMs son los que nos permite interactuar con inteligencia artificial, ese conector de ese aprendizaje de la inteligencia que permite interactuar ese texto, la escritura, un poquito más enfocado a eso. Pero Kevin, yo quería hacerte una consulta antes de entrar al tema de la inteligencia artificial. Ok. Tú eres una persona que está especializada en este tema, ha estado estudiando, leyendo mucho, porque, bueno, es un auge y una manera de innovar y en los proyectos mucho más. Entonces, antes de iniciar a nosotros que no manejamos muy bien esta información, explícanos qué es la inteligencia artificial como tal en un ejemplo y desde cuándo ha existido, que nosotros pensamos que tal vez es reciente, porque se hizo un auge, un boom como todo en la vida, pero ¿desde cuándo existe y cómo se manejaba en su momento? Ok, la inteligencia artificial primero como planteamiento, digámoslo así, filosófico, nace desde 1950, si no me equivoco, en 1956 ya se acuña el término en una conferencia, pero lo que dice IBM en resumidas cuentas es que la inteligencia artificial es esa capacidad que tiene una máquina o computadora de imitar al ser humano. Eso en pocas, imitar al ser humano en el tema de aprendizaje, en el tema de razonamiento, de resolución de problemas, creatividad y autonomía, que yo no comparto mucho el tema de que la inteligencia artificial tiene que ser más autónoma que el ser humano. Claro. Puede ser autónoma, pero puede programar, o sea, ciertas cosas tienen que ser autónomas y ahí, bueno, se habla un poquito más de lo que es la ética de la inteligencia artificial. 1950, 1956 se acuña el término y ahí, bueno, y comienza el primer boom o el primer hito de la inteligencia artificial, es que gana el campeón mundial de ajedrez de esa época, creo que en 1998, en el ajedrez, ¿no? ¿Pero qué era? O sea, ¿cómo era la competencia? ¿Era una máquina? ¿Cómo era el juego de ajedrez? No te sabría decir muy específicamente, ahorita sí te lo puedo opinar, pero ha de ser muy, muy real a lo que yo te digo. Puede ser como un tema aplicativo en donde, claro, le das las posiciones en las que vas moviendo y de alguna u otra manera la inteligencia artificial plantea su estrategia para ganarle. En un juego de ajedrez lo que buscas es arrinconar al final del día al rey. Y pues plantea ese modelo, aprende los diferentes tipos de actos y esto se lo llama inteligencia artificial débil, digámoslo así, porque hace una actividad en específico, una actividad muy puntual, entonces es especializado en eso. Un poquito hay más de terminologías, no les quiero cansar con el tema de inteligencia artificial, muchos somos o son simplemente usuarios de lo que hoy en día conocen los LMLs, que da su auge en 2020 por ahí porque ya la gente comienza a usarlo. Es decir, ok, el Internet existía, tenía
se nació porque un científico dijo, ok, quiero compartir mi información, mi investigación, y a partir de eso... ¿Y el Internet es inteligencia artificial? No, el Internet velo como una carretera, es una vía. Es Ya. una vía en donde yo tengo almacenado, es como que tú digas, ok, tengo mi frigorífico y mi frigorífico necesita tal vez queso, necesita leche, y tú te vas a un supermercado. Ese camino que tú recorres para ir hasta el supermercado es el Internet. ¿Ya? Y tú cuando coges las cosas, digámoslo así, del supermercado, que sería tu hosting, las traes acá y ya es una información que, bueno, es, en este caso alimentos tuyos, pero primero recorriste este camino para ver en dónde estaba y lo trajiste a tu casa. Entonces un poquito por ahí los temas. Ya, gracias Kevin. Ok, entonces hablemos de estos documentos. Primero teníamos el foco, uno cuantificativo, la exposición del trabajo a modelos tipo ChatGPT, en temas de tareas, más que todo se encontró, no tanto de empleos. Recordemos que este es un auge, ahorita se está implementando y realmente yo creo que ya el siguiente año tal vez se va a ver el impacto real. Lo que conversábamos la otra vez, hemos visto que plazas de empleo se han ido perdiendo y claro, el Producto Interno Bruto tal vez sí ha ido creciendo, pero ¿qué existe? Y planteábamos el tipo de la adopción de las inteligencias artificiales o las herramientas, tecnología en puntual. Veamos, porque todavía no hay alguien que realmente esté estudiando. Datos donde sepamos que tal vez la inteligencia artificial ha sido uno de los motivos por el cual ha aumentado el desempleo. Como vimos antes, era antes de pandemia, después de pandemia, entonces ahorita vamos a ver implementada ya la inteligencia artificial dentro del país y sacaremos datos de cuando todavía no estaba como un auge y ahora como un auge, entonces se podrá ver datos más específicos de cómo ha impactado la inteligencia dentro de las plazas de trabajo. Claro, y el otro tema que podemos ver aquí en esta investigación, breve investigación, es sobre el vacío normativo que hay en el Ecuador. Y la formación de los profesionales como eje de mitigación, o sea, es decir, yo formo, capacito a mi operativo, a mi gestor, en el uso de herramientas de inteligencia artificial para que su trabajo sea más llevadero, tal vez tenga mejor calidad, tal vez esté más personalizado al cliente. Ahorita estoy poniendo ejemplos, y no perder la plaza, ¿sí? Tal vez no directamente desplazarlo. Entonces, eso es un poquito del tema, ¿no? O sea, las empresas normalmente lo que quieren y lo que se enfocan mucho de lo que te puedo decir es que quieren que veamos la inteligencia artificial como una herramienta de nuestro trabajo, es decir, que las funciones operativas o repetitivas que normalmente nosotros hacemos y nos toma mucho tiempo, puedan ser hechas por la inteligencia artificial y así nosotros tal vez enfocarnos en ser personas innovadoras, es decir, que tomar decisiones que sean más fuertes o tal vez buscar ideas que nos ayuden a ser más competitivos. Entonces, de cierta manera, las empresas te quieren enfocar en este tema, sea bueno, sea malo, tendríamos que ver los datos, pero sí tratan de que tú te eduques en un tema de innovación, pues igual como hablábamos antes, en todos los años, en el transcurso de la historia, pues la tecnología ha ido avanzando, entonces siempre nosotros hacíamos cosas manuales. Hasta una vez vi que creo que habían animales que se enfocaban en hacer que el pollo se vaya girando y todo eso, ¿no? Creo que era, o sea, tendríamos que verlo con una fuente verídica si era verdad, pero que había perros enfocados en mover el pollo para que se haga como que el pollo asado. Pero luego ya hicieron máquinas que se enfocaban en hacer eso y pues la mano de obra animal, por decirlo así, salía y la máquina la reemplazaba, pero las otras personas, ¿qué es lo que hacían? Pues ya se enfocaban tal vez en innovar un servicio de atención al cliente mejor, porque antes solo era un producto y entrega, entonces decían, no, pues tal vez enfocarnos en hacer una mejor atención al cliente o hasta inventarnos el tema de y movilizar la comida hacia la residencia o domicilio de la persona. Entonces como que esas ideas han sido reales y las podemos vivir pues porque se han creado inteligencias que ayuden a las personas, o máquinas o automatización que ayuden a las personas a mejorar sus procesos, ¿no es cierto? No nos vayamos tan lejos. A ver, el uso de, justo pasa una motocicleta, el uso de motocicletas para el
tema del transporte agropecuario se llevaba mucho en burros, los camiones, etcétera, etcétera. Igual los molinos, se crearon los molinos de viento. Entonces todo ha ido innovando, ¿no? Todo Y no se ha se ido quiere dando. decir que las personas de cierta manera ya no podían trabajar, sino lo que se creó fueron nuevas profesiones que las personas puedan ya hacer que ayuden a un mejor estilo de vida hasta para las mismas personas, ¿no? Sí, de hecho, En los la animales pospandemia igual. también fue bastante eso, ¿no? Antes nosotros estábamos acostumbrados en ir a las tiendas y comprar, ir a Supermax y comprar, y luego de todo eso empezó a nacer empresas enfocadas en llevar las cosas que tú quieres a tu casa sin necesidad de que tú salgas. Y era algo que tal vez ya existía, pero no era tan notorio en nosotros como consumidores hasta que vimos una necesidad fuerte porque decíamos, no puedo salir, me da miedo, Nos me vaya a obligó. pasar, ajá, nos obligó. Y lo mismo pasó con el teletrabajo, que es algo que también ya conversamos, de que antes era ir todos los días presencial y luego el teletrabajo nos ayudó y nos apoyó en que como había algo que nos podía llevar hasta la muerte, que fue el tema de la pandemia, pues ahora trabajar desde casa era algo que nosotros lo veíamos muy lejano y luego se convirtió en algo importante dentro de nuestro día a día y dentro de los procesos de una empresa, ¿no? Y la Ujú. productividad y todo, entonces nos ayudó a minimizar el tráfico, ahorrarnos el tiempo de movilizarnos del trabajo a la casa y hasta un tema de convivencia familiar que teníamos muy lejano, pues ya llegábamos tarde y pues los que tenían hijos o mascotas, pues muy complicado poder pasar tan poco tiempo. Sí, de hecho es bastante interesante este fenómeno post pandemia, el tema de la pandemia, encerrarnos de la casa, pero no significa que dejamos de ser productivos. Uh-huh. Sí, hay un macroanálisis ahí de por medio, hay tal vez, y esto es un tema también con inteligencia artificial, ya no se ve por horas trabajadas, es bueno, cuando yo enseño Scrum y hablamos de las historias de usuario, eh, cómo tiene que estar una aplicación, cómo la aplicación es aceptada con las funcionalidades, etcétera, etcétera. Un poquito más técnico por ahí, pero no es que tú vas a ver, oye, hoy avanzaste 500 líneas de código, hoy hiciste 700 líneas de código, hoy hiciste 800 líneas de código. Yo te pongo un código tal vez repetitivo, redundante, sin valor, no tiene mucho que ver. Entonces sí es más un tema objetivo. Oye, eh, vámonos a los resultados. ¿Está o no está funcionando? ¿Qué yo necesito? Y esto es parte de ahorita de esta discusión con el tema. De hecho, sí, un poquito. Esto no es un análisis, no es una asesoría legal, ni la profecía del apocalipsis con la inteligencia artificial. Simplemente es un análisis de estos documentos que pues se les va a compartir el link. Eh, Dando este tema, vamos a arrancar con, oye, ¿se automatiza un empleo o se automatizan tareas? ¿Sí? Veámoslo desde ahí, dejemos esta premisa y vamos a hablar de un paper en el 2023, el cual van a estar acá abajo para que ustedes lo revisen un poquito, no solo se queden con lo que decimos, sino, oye, voy a ver si lo que dice Kevin y Mari es cierto. Léelo, ahí te lo dejo. La exposición a nivel de tareas, si un LLM reduce el tiempo de una tarea al menos del 50% de ese tiempo, manteniendo la misma calidad. Es decir, oye, esto me tomaba 1 hora, ahora me toma media hora. Y tiene la misma calidad. ¿Y qué hago con esa media hora que me sobra? ¿Cómo voy a Digamos ser que, productivo y qué puedo hacer ¿y qué diferente? puedo aportar? Uh-huh. Esta tarea está expuesta, ¿sí? Entonces ahí te preguntarás, ¿nos van a reemplazar? ¿Es tu paquete de trabajo o se va a reconfigurar este paquete de trabajo? Y esta reconfiguración puede ser productiva, puede cambiar un rol, o si el desplazamiento va a estar dado por una estrategia planteada por la empresa. Y aquí es algo que conversábamos con Kevin hace algunas semanas y él me hacía una pregunta de que si fueras de un cargo estratégico y tengas que tomar la decisión de implementar tal vez una IA que minimice o reduzca los costos dentro de la empresa, ¿cómo llevarías el tema de los empleados? Entonces decíamos, claro, el tema de poder utilizar una herramienta que me reduce costos versus personas que a la final hablábamos que
tiene algún costo mucho mayor por el tema del IES, del seguro, el tema del sueldo, el décimo y utilidades versus una IA o una máquina que yo traigo y pues me ayuda, como decíamos, a hacer el mismo proceso en menos tiempo y la calidad tiene que mantenerse. Entonces ahí conversábamos un poquito y decíamos pues en este tema tal vez es ver los recursos o personas que yo tengo dentro de mi equipo, los perfiles y ver si yo puedo adaptar a lo que yo voy a necesitar con esta nueva inteligencia. Entonces ahí decía un poco del tema de roles, desde un tema de cambio de roles, yo digo sí, porque a la final nosotros vemos a las personas en la actividad que ellas están haciendo. Entonces, si ella es una ejecutiva comercial, pues siempre la he visto en ventas. Pero quién sabe que ahorita como la IA está en esto, ella siempre estuvo al tanto estudiando, pero su cargo en su momento no podía implementar porque primero la empresa no tenía IA incorporada dentro de sus procesos, por el tema que decía Kevin de los temas legales y todo, no lo podía hacer. Pero ¿cómo sabemos que esa persona o el rol que desempeña no es algo que ella sepa más allá? Es decir, sí, hace el tema de ejecutiva comercial, pero sabemos si ella tuvo tal vez otros estudios o ella siempre ha estado investigando, indagando en cursos sobre la IA. Entonces yo podría utilizar el perfil que ella ha tenido o se ha ido capacitando para poder hacer el rol que yo voy a necesitar con esta IA. Entonces es un poco de trabajar tal vez con las business partners, que son las personas que un poquito interactúan entre las jefaturas o los líderes versus el personal, y con talento humano, que a la final ellos son los que manejan los perfiles y el reclutamiento y capacitación de las personas dentro de la empresa. Entonces yo digo, puede ser un cambio de roles más tener que decir gracias a las personas, sino un trabajo que va a durar más y que de hecho puedo meter IA para saber los perfiles, pero también cómo los líderes influyen en esto de saber que su personal sí está capacitado y capaz yo no sabía, pero como líder más alto, pero los líderes más cercanos sí lo saben y pueden decir, ¿sabes qué? No debes decir gracias a esta persona porque yo sé que ella está estudiando una maestría justo en esto, o a su vez está capacitándose y pueda tal vez desempeñar lo que tú necesitas. Y ahí vemos, ¿está pasando eso? No lo he visto, no lo sé, no sé cómo toman las decisiones porque claro, son niveles muchos más altos. Que también es complicado en niveles gerenciales, es un tema que tú palpaste y tocaste ahorita. Una gerencia muchas veces está muy ocupada y directamente no es que está con el ejecutivo, tal vez está con el líder de esos ejecutivos y toma decisiones, obvio, con el, digámoslo así, un buen líder toma decisiones hablando con esa persona más cercana y que te referencia, oye, dime, porque los números me indican que tengo que bajar una persona, porque al final del día se vuelve un tema numérico, no estar tan directo con estas personas. Y es cierto lo que tú dices, porque muchas veces esa parte numérica no palpa, oye, esta persona ha estado inmiscuida en estos proyectos, es muy buena con el tema de experiencia del usuario, indirectamente, sí, porque, oye, necesito proyectos que me permitan agilizar este flujo o dar ciertos nuevos servicios. Pero yo en este caso como ejecutivo o ejecutiva, lo palpo, lo vivo, lo siento, sé que necesita el cliente y comienzo a plantear modelos de acción, que eso está muy bien, que eso agrega mucho valor a todas las empresas y bueno, eso hay que irlo viendo, tal vez modificando ese rol o modificar las actividades muy puntuales. Entonces, en el otro paper que tenemos aquí, que es el paper en inglés, se evalúan como que 3 rúbricas. Una rúbrica es como en la universidad, cómo te evalúan, esos criterios en donde te están evaluando. Entonces, se preguntan aquí, ¿no se puede acelerar con calidad? ¿Qué hace referencia? Oye, yo te doy una herramienta de IA, mañana ya la implementas. Entonces, ¿tienes o no tienes calidad en tu trabajo si lo implementas tan bruscamente? No, porque primero la adaptación lleva tiempo y el cambio también, y recuerda que hay personas que están en contra del cambio muchas veces y por eso es muy importante la comunicación dentro de las empresas y el proceso de transición. El proceso de transición es fundamental, de que una persona hizo en su escuela, normalmente como decíamos, en su escuela aprendió un proceso así,
lo fue innovando o lo fue modificando de acuerdo a las políticas y también a lo que iba saliendo dentro de ese lapso de tiempo. Entonces necesitamos un proceso de transición y los líderes, como sigo diciendo, son muy importantes dentro de estos cambios y la comunicación efectiva, es decir, si tú les dices el objetivo a las personas de por qué vamos a implementar algo y cómo te va a servir, va a ayudar más a decirte la empresa va a trabajar con IA y ten esta herramienta y hazlo. No. ¿Qué es lo que pasa siempre? Y ese es un tema cultural. Yo creo nivel regional, no solo nacional, que es como que, oye, aquí está. La mayor parte, porque otras empresas, en cambio, sí hacen este proceso de transición en donde cada cierto tiempo pues están dando clases con personas especializadas y es una capacitación global. Más tal vez son de esas empresas que todavía necesitan esta consultoría. Bueno, pero eso ahorita sí solo estamos comentando porque claro, no hemos visto datos. Temas de generales que hemos palpado, como dice Kevin, bajo nuestra experiencia laboral. Ok, y aquí va el otro planteamiento. Yo les entrego la inteligencia artificial y se acelera, o sea, les doy el modelo de cómo vamos a trabajar y se acelera naturalmente, o simplemente se acelera cuando yo ya doy un software o una herramienta encima. Es decir, oye, tal vez con el SAP ya te integro tu inteligencia artificial y pum, esto se comienza a mover rápido. Entonces son planteamientos que ocupan esta rúbrica. Entonces, el modelo, primero, solo es una parte. O sea, realmente el modelo, la inteligencia artificial, la herramienta. Así, por último, vamos con el ejemplo más básico. Yo te doy un martillo y si tú no sabes usar un martillo, ¿cómo vas a clavar un clavo? Bien, no llega a decir que, oye, te di un martillo, no sabes y tal vez no le pegaste con la punta, sino le diste de lado. Rompo la pared. O hago otras cosas. Tal vez no o lo utilizo al revés, ¿no? Y digo, no, o sea, tú me dices esto, pero esto no sirve, entonces empiezo a darle por el lado que quita el clavo, más no el que hace que el clavo sea más profundo. Claro, y a veces uno dice, ay, qué bruto, ¿cómo va a ser? Como lo que decimos, pues lo común, el sentido común es lo menos común dentro de algo, ¿no? Muchas veces. Entonces, es esa parte, y realmente el impacto que se genera con una inteligencia artificial es cuando integras la herramienta digital, ¿sí? Los procesos, productos, y claro, dentro de los procesos están las personas, y dentro de las personas está la capacitación. Y esa es una frase que se puede tatuar cualquier gerente. O sea, el valor no está en la demo, está en la integración. ¿Sí? No está en la herramienta, sino está en cómo lo usas. Entonces, vamos con ciertas cifras, sin números. Esto sería solo un café y ramas. Y si solo estamos hablando así como que, oye, solo es una conversación casual. Entonces, primero, el paper, sí, el paper en inglés, que por cierto es de Estados Unidos, estima que el 80% de la fuerza laboral en Estados Unidos podría tener al menos el 10% de afectados por los LLMs. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ok, digamos, y vamos a números de personas. En Estados Unidos, puntualmente en Estados Unidos, porque aquí todavía no hay este levantamiento de información, se dice que tú estás en una empresa de 100 empleados. Entonces, estas 80 personas van a tener un impacto en sus tareas. Digamos que tú en tus tareas haces 10 actividades por semana. Eso quiere decir que por lo menos a una actividad tuya le va a generar este impacto. Entonces, si vamos a macro, realmente sí genera un beneficio a la institución. Y esto por los LLMs, ¿sí? Entonces, no específicamente es este estudio de un sector productivo en puntual, sino es transversal, eso quiere decir a todos los sectores productivos. Entonces, este segundo dato dice que el 19% de trabajadores podrían tener un 50% o más de tareas impactadas. Eso quiere decir, de los mismos 100, tienes otro 50%, ¿sí? Yo no solo te decía el 10, ahora tienes el 19%. ¿Sí? Entonces ya no son solo estas 100 personas, estas 80 personas, ahora hablan de 50 personas, y estas 50 personas de las 10 actividades, alrededor de 2 actividades tienen ese impacto. ¿Sí?
Seguido de esto tienes que los LLM solo cerca del 15% de tareas se podrán hacer mucho más rápido con calidad similar. O sea que gracias a los LMLs, solo el 15% de las tareas, es decir, de tus 10 tareas al día, a la semana, perdón, una tarea y media, ¿sí? Te va a hacer más rápido y con la misma calidad. Eso no quiere decir que no tenga incidencia en las otras actividades, te puede ayudar, pero va a mantener una misma calidad solo el 15%. Eso es lo que dice este paper, obviamente de Estados Unidos. Finalmente, un LLM más el software y la herramienta va a generar de un 47 a un 56% de impacto, ¿sí? Traduciendo, esto es un multiplicador, no es el modelo, es el ecosistema. Y de que si tú ves, cuando te hablaban en la escuelita, en el colegio, el ecosistema. Y está la ranita, que tiene su laguito, que tiene la tierrita. Entonces eso es un ecosistema. Y aquí empresarialmente, pues, tienes un ecosistema, tienes tus procesos, tienes las personas, los roles, presupuestos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con un ecosistema empresarial. Sí. Sí, o sea, aquí no nos vamos más allá, sino también pongamos mucho ejemplo y podemos volver a antes de pandemia, luego de pandemia, el tema, digamos, de cómo nosotros nos manejábamos con nuestro dinero, ¿no? Entonces, antes nosotros decíamos todo era en monedas, en billetes, en efectivo, hasta que cuando empezamos a comprar, pues, este tipo de herramientas que nosotros utilizábamos, pues, fueran la fuente de poder contagiarnos de COVID. Entonces las personas que hicieron, pues empezamos a utilizar herramientas digitales, entonces empezamos a utilizar las app, la web en diferentes ámbitos y enfocándonos en la parte financiera, pues empezamos a transaccionar desde estas aplicaciones y dejamos a un lado el efectivo. Entonces es algo que a la final nosotros decimos, no, es que no va a ser de ayuda o estamos asustados, pero a la final sí fue un impacto para nosotros, porque era más rápido, no teníamos que hacer fila, no tenías que movilizarte y el tema de seguridad también se vuelve importante, pues sacar dinero en un cajero o sacar dinero en una agencia hace que nosotros al salir pues nos estén vigilando y nos puedan robar. Entonces, hacerlo desde nuestra casa tranquilamente, 24/7, es decir, como que ya me cerraron el banco, porque todos tenemos muchas actividades en el día, el trabajo, la familia, entonces llegar justo a un horario laboral que es las agencias versus tu horario laboral, pues nunca compagina. Y poder hacer esto desde el hogar, desde la casa o desde donde tú te encuentres, ayudó mucho. Entonces, estas herramientas no las llevemos muy lejos, ¿no? Es decir, la IA es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestro trabajo, como nos ayudaron las herramientas digitales a mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, es decir, ya no tenemos que ir muchas veces a los restaurantes, estamos cansados, entonces lo que hago es pedir en una aplicación de comidas y pues me traen a mi hogar y yo puedo tranquilamente disfrutar de una comida caliente en ese rato y la que me gusta. Entonces, igual, algo para las personas que tenemos mascotas y también fue fundamental, pues Uber, antes tú solo pensabas que podías movilizarte tú de un lado al otro y se creó Uber Pets. Entonces uno decía, los que no tenemos carro, pero a veces tenemos que llevar a nuestras mascotas y el bus es muy complicado porque no están acostumbrados a moverse en esos transportes y vas apretado y le vayan a pisar y son perritos un poquito grandes, pues cogemos Uber Pets y vamos al lugar donde nosotros queremos y seguros, tranquilos y sin ninguna otra preocupación. Entonces, estas herramientas que nosotros las vimos antes de pandemia muy lejanas, existían pero no eran muy utilizadas, se convirtieron ahora en nuestra principal herramienta que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, eso es, podríamos decir, como que también un ejemplo. A la final del día, algo que era chiquito impactó al porcentaje de actividades que yo hacía diarias y ya no las tengo que hacer físicas de manera tradicional, sino ahora las utilizo de manera digital. Me ahorro tiempo. Entonces, ese es el impacto que tuvo dentro de nuestro día a día o de nuestro ecosistema. Entonces, esos impactos es lo que nos dicen aquí, que la inteligencia hace en el tema de roles en Estados Unidos versus el número de empleados versus sus actividades y cuánto de estas actividades hechas con la IA pues tengan la misma calidad humana que nosotros también hacemos. Pues a la final nosotros también nos podemos equivocar, pero recuerden que la IA también está hecha
por humanos, ¿no? A la final, ¿no? O sea, es algo que está programado, que es programable y recuerda. Un poquito lo que busca la IA es que también aprenda y corrija sus errores. Entonces, sí tiene una base sólida del ser humano, pero la capacidad de aprender, de autocorregirse, digamos así, de resolver problemas es lo que quiere emular. Entonces, claro, y es cuando yo digo la IA no puede ser más autónoma que un ser humano. Nunca, nunca, nunca. Y hay un tema que es la caja negra. Yo a veces explico con algo, imagínate una cajita de este, pues se siente más cómodo en este aspecto, ¿sí? Otra cosa interesante